Eh, para el parcial, que es el 6 de mayo, entra toda la unidad 1 de sistemas de numeración, y de la unidad 2 entra la parte de circuitos combinacionales. Y en la parte del parcial teórico entra disco duro, que lo vamos a ver hoy. A ver, Urquiza, no son 3 temas, son 3 unidades. Es decir, de la unidad 1 tiene un montón de temas, ¿sí? Tiene conversiones, tiene cambio de base, tiene características de los sistemas numéricos posicionales, eh, tienen códigos, tienen... Bueno, listo. Entonces, el sistema numérico entra toda la unidad. De la unidad 1, sistema numérico, entra todo. De la unidad 2 entra la parte de circuitos combinacionales, no entra secuenciales. ¿Sí? Y de la unidad 3 entra disco duro en la parte teórica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo último que habíamos visto había sido las agrupaciones binarias, habíamos visto algo de el modelo de von Neumann, habíamos visto la relación entre el modelo de von Neumann en cuanto a la cantidad de bits o líneas del bus de direcciones relacionado con la cantidad de bits, de byte de memoria. ¿Sí? Entonces decíamos que para el 8085, que era el primer procesador, que tenía un bus de direcciones de 16 bits, se podían direccionar 2 a la 16, 65.536 celdas de memoria, en donde en cada celda se guarda en el contenido un byte. Por eso decimos que tiene 65.536 bytes de direccionamiento, y si tengo esa cantidad de memoria, la puedo utilizar. Si tengo menos, puedo direccionar esa cantidad, pero no puedo usar toda esa cantidad. Y bueno, y después habíamos dicho que 2 a la 10 era un K, 2 a la 11, 2K, 2 a la 12, 4K, y por eso 2 a la 16 nos daba 64K. ¿Sí? Bien, después vimos dentro del modelo de von Neumann que estaba las unidades de entrada-salida, que es por donde ingresan y egresan los datos. ¿Sí?
O sea, los datos ingresan desde los periféricos a la CPU y de la CPU a la memoria principal a través de las unidades de entrada-salida y egresan desde la CPU a los periféricos pasando por las unidades de entrada-salida. Las unidades de entrada-salida tienen dos funciones que son una, adaptar en cuanto a forma los datos que ingresan desde los periféricos o que egresan a los periféricos. Es decir, cada uno de esos periféricos va a tener un código o una forma de codificación desde el cual yo, si traigo algo, lo voy a tener que decodificar para pasarlo, por ejemplo, a binario, porque todo lo que va dentro del computador es digital. Entonces, cuando yo ingrese un dato, voy a tener que digitalizarlo. Por ejemplo, si viene desde un periférico como un módem, ¿sí? El módem trae señales continuas y se lo va a tener que digitalizar para poderlo guardar, por ejemplo, en la memoria a través de la CPU. Y lo mismo pasa cuando yo quiero mandar algo a un módem o a la placa de video para que lo vean en el monitor. Lo que voy a hacer es, a través de las unidades de entrada-salida, darle la codificación, porque viene digitalizado, darle la codificación para que, por ejemplo, salga por una impresora. Cada impresora tiene su código, tiene su marca, y de acuerdo al código, a la marca, al modelo, se le da la codificación para que imprima en forma correcta. ¿Sí? Hasta acá se entiende entonces las dos funciones que tienen las unidades de entrada-salida son, por un lado, esa, es decir, darle la forma a los datos que ingresan, digitalizarlos, y a los que egresan, como salen digitales, lo tiene que transformar de acuerdo al periférico, a dónde va. Y por el otro lado, adaptar la diferencia de velocidades. La velocidad de la CPU es siempre muy superior a la de los periféricos. Tomemos como ejemplo el disco duro y el monitor no tanto, porque tiene la placa de video y los aceleradores, pero por ejemplo la impresora es un periférico muy lento, por más que sea una impresora láser. Entonces la cantidad de datos que puede llegar a enviar a través de las unidades de entrada-salida desde la CPU es muy superior a la que la impresora va a poder imprimir. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es, además del uso del buffer de las impresoras, tener un lugar en donde amortiguar esa diferencia de velocidades para que no se pierdan los datos. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, después dentro del modelo de von Neumann dijimos que los tres módulos principales eran la CPU, la memoria principal, y las unidades de entrada-salida. La memoria principal ya la vimos, se dividía en dos partes, la ROM y la RAM. La ROM es donde están guardados los códigos de operación de las instrucciones, y la RAM es la que tiene los programas a ser ejecutados, es decir, a medida que voy ejecutando programas, los voy guardando en la RAM en la medida que entren en la RAM y los voy ejecutando. En la memoria RAM los programas están, al igual que cualquier programa o rutina, secuencialmente ordenados a través de, por ejemplo, si es un programa que hice, un programa digamos, un programa para ejecutar a través de un software, a través del compilador de software,
tengo ese programa guardado y lo cargo en la memoria para que sea ejecutado. Eso mismo vamos a hacer nosotros más adelante en Assembler, ¿sí? En el debug. Hablando de Assembler y debug. Bajaron el debug, pudieron ver algo Porci le dice que sí, Russo dice que no, Reina dice que está en eso, Ciro dice que no. Bueno, entonces los que no lo hayan bajado, bájenlo. Bájenlo porque la clase que viene ya vamos a empezar a dar debug para que puedan ir avanzando después en la parte práctica. ¿Sí? Entonces, si ustedes no lo tienen y no lo pueden ver, evidentemente nosotros vamos a ir nosotros vamos a ir dando cosas que vamos a ir viendo en el debug y ustedes si las fueran cargando, las irían viendo también en su computadora. ¿Bien? Para todo aquello que por ahí no van a poder estar en la clase de Zoom y a la vez usar la computadora para ejecutar algún programa en debug, yo lo voy a ir mostrando al programa, voy a hacer compartir la pantalla, pero el asunto es que ustedes después los vean ustedes en su máquina. Si no tienen, o sea, otra cosa que pueden hacer es usar una máquina vieja, conseguir una máquina vieja, que ya no tienen valor económico, y cargarlo y usarlo. Eso hago yo con una computadora vieja que tengo. Todos los programas que, como es una computadora que tiene un software que es el Windows 98, es mucho más fácil bajarlo, verlo y instalarlo. Por supuesto que ahora con el DocBox, tal como lo ha subido la profesora, se puede bajar tranquilamente. Antes era más complicado con el Windows 10, ahora ya no. Entonces, no, es imposible, Iturres, que no sea la versión de su equipo. ¿Sí? Porque en cualquier máquina vieja, en cualquier máquina vieja, dependiendo del Windows que tenga, ustedes van a, esperen que no me acuerdo cómo, van a símbolo del sistema, ¿sí? Y le va a aparecer la pantalla, ponen debug y se activa el debug. Es decir, eso pasa en los equipos viejos. Esas cosas las pueden preguntar también a la gente del laboratorio, pero no creo que tengan problemas con un equipo de los nuevos, porque de los viejos, menos. O sea, yo he tenido de todos los equipos y en todos los equipos he trabajado con el debug. No sé. Lo que sí antes era muy... cuando apenas apareció el Windows XP 8, era, era por ahí medio difícil, era muy trabajoso hacerlo. ¿Sí? Pero, y después con el 10 empezó a pasar lo mismo, pero ahora ya no, porque
directamente tienen la aplicación, es como un emulador del 386. No deberían tener problemas. Así que, si no, averigüen en el laboratorio, alguien del laboratorio. Yo tengo algunas direcciones de algunos profes de arquitectura que también lo saben hacer, pero antes en la presencialidad se iba al laboratorio. Ahora no se puede ir al laboratorio y bueno. Bueno, entonces lo que no tengan en el debug, vayan buscándolo porque les va a hacer falta. A partir de la semana que viene vamos a empezar a verlo. Entonces decíamos que habíamos visto la unidad de entrada-salida recién, habíamos visto ya la memoria principal, nos falta ver la CPU. Dijimos que la CPU tiene tres partes. La unidad de control, ¿sí? La unidad de control es la encargada de ejecutar secuencialmente las acciones de las instrucciones, ¿sí? Es decir, decimos que yo cuando hago un programa, ese programa el compilador lo guarda, lo compila, lo transforma para poder ser ejecutado, y una vez que está, que lo compilo, tiene el programa objeto, y ese programa objeto está en la memoria. Cuando yo lo voy a ejecutar, la unidad de control es la que se encarga de ir trayendo cada una de las instrucciones de ese programa, que, vuelvo a repetir, ya el compilador lo acomodó para que fuera ejecutado en forma secuencialmente ordenada. Entonces, no es que la unidad de control lo vaya a acomodar, el programa ya está acomodado, ¿sí? De eso se encargó el compilador. Entonces, lo que hace la unidad de control es ir trayendo los códigos de operación y los datos, o los modos de direccionamiento, que es algo que vamos a ver más adelante, y en base al código de operación, sabe dónde tiene que ir a buscar los datos, o si los tiene en la memoria, si los tiene en algún registro, y los ejecuta a la instrucción también por partes en forma secuencialmente ordenada, con lo que llamamos ciclo de máquina. O sea, una instrucción se divide en ciclos de máquina y va ejecutando cada ciclo de máquina, y dentro de cada ciclo de máquina, las acciones que va ejecutando también son secuencialmente ordenadas, ¿sí? Una de las cosas que habíamos visto en la clase pasada fue que cuando en el 8085, por ejemplo, teníamos una instrucción de transferencia, como tenía un bus de datos, tiene un bus de datos el 8085 de 8 bits, las instrucciones o los códigos de operación dijimos que tenían 8 bits. Habíamos visto el caso particular de algo como esto, ¿sí? Que habíamos dicho que era el código de operación 78 en hexa, ¿se acuerdan? ¿O alguien no se acuerda de esto? Repito, ¿alguien se acuerda de qué es lo que de lo que habíamos visto, por ejemplo, en este código de operación, o no? Bueno, habíamos dicho que esta era una instrucción de transferencia interna para el 8085. El 01 le decía, bueno, va a haber una transferencia interna entre los registros de la CPU.
El 01 indicaba que era la transferencia interna, el 111 el destino de la transferencia y el 000 el origen de la transferencia. Entonces me estaba diciendo con el código 111 que era el registro acumulador, ¿sí? O el registro a donde iba a ser llevado lo del registro B. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos de esto? Podríamos tener acá la CPU, IP es puesto en el bus de direcciones y se lleva a la memoria principal donde se accede. Ya lo voy a explicar con otro gráfico después. ¿Para qué? Para que la memoria principal, en la RAM, encuentre la dirección de esa instrucción y pueda leer su contenido. ¿Está bien? Junto con esa, una vez que manda la dirección, manda por el bus de control, o sea, lo voy a poner así. Entonces, primero, esto lo voy a volver a repetir en un ratito con otro gráfico. Manda por el bus de direcciones la dirección del IP o CP a la memoria principal, a la RAM. Manda leer la memoria y no los